Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este panel. Es un gusto saludarlos en el primer día de la 14ª Semana de la Seguridad Vial de Bogotá, Colombia. En este momento damos inicio a nuestro segundo panel del día, cuyo tema es caminabilidad urbana a la luz del enfoque de género y primera infancia. Para la Alcaldía de Bogotá y en especial para la Secretaría de Movilidad es de vital importancia trabajar por posicionar la caminata como el modo de transporte más importante, dado que los peatones históricamente hemos estado en un segundo plano y la relevancia se la han llevado otros modos, como los motorizados, el carro. Nuestra alcaldesa Claudia López nos ha pedido que así como se ha trabajado fuertemente por posicionar modos como la bicicleta, hagamos lo mismo por los peatones y peatonas, para invertir realmente la pirámide de la movilidad y que esto se haga partiendo del reconocimiento de que quienes más caminan en la ciudad son las mujeres, las niñas y los niños. En nuestro panel del día de hoy contamos con la participación de 4 mujeres que desde su experiencia y profesiones han trabajado por hacer de sus ciudades espacios a una escala más humana, más seguros y más amigables, más caminables. Tenemos a Cecilia Vaca Jones, directora mundial de la Fundación Bernard Van Leer, con base en Holanda, a Diana María Parra, subsecretaria de Políticas de la Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer, Adriana Ruth Isa, directora de la Oficina de Gestión Social de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, y Marta Giraldo, directora ejecutiva de la organización Funda Peatón, con base en Medellín. Bienvenidos a nuestro panel. Quisiera primeramente dar inicio a Diana Parra, subsecretaria de Políticas de la Igualdad de la Secretaría de la Mujer. Diana es magíster en estudios políticos de la Javeriana, especialista en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional y profesional en psicología de la Universidad Externado de Colombia. En sus 10 años de experiencia como consultora e investigadora, ha trabajado por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, temas de igualdad de género y atención a población vulnerable en entidades como UNICEF, OIM, ONU Mujeres y Profamilia, así como en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Salud y Protección Social. Diana tiene una perrita llamada Marty, le gusta correr, jugar tenis, hacer senderismo e ir a cine. Diana, bienvenida a este panel y muchas gracias por estar con nosotros. Juan David, a ti muchas gracias por la invitación. A la Secretaría de Movilidad, mil gracias en verdad por poner en la agenda pública y en estos temas el enfoque de género que es tan importante en este momento para pensarnos esta nueva normalidad y esta nueva realidad que nos puso la pandemia encima. Entonces, mil y mil gracias. A ti por acompañarnos. Tenemos una presentación que nos hará Diana, así que agradezco a nuestro equipo en backstage que nos colabore con la presentación. Bueno, también aprovecho para saludar a todos y a todas nuestras oyentes que están conectadas en este momento, en esta transmisión. Yo, sin lugar a dudas, considero que esto es uno de los temas más relevantes en este momento, no solamente porque se está poniendo la agenda de género, sino porque precisamente el calentamiento global nos está exigiendo una nueva manera de transitar, de habitar las ciudades, de caminar por esas ciudades, de hacerlas nuestras. Y sin lugar a dudas, Bogotá, en cabeza de nuestra querida alcaldesa Claudia López, pues tiene esa misión y ese objetivo, hacer de Bogotá una ciudad mucho más sostenible, una ciudad que piense en las mujeres, que piense en las niñas, que piense en los niños, que piense en las personas con discapacidad, en los adultos mayores, en fin, en toda la ciudadanía, porque somos todos y todas las que habitamos esta ciudad. Entonces, pues gracias también a cada uno y a cada una de ustedes que están aquí conectados y conectadas. Si quieres, arrancamos. Lo primero es, arranquemos por lo básico. ¿Qué es una ciudad con enfoque de género? Lo primero que hay que decir es que la planeación de las ciudades ha sido hecha por hombres y por ciertos hombres, además. Hombres blancos, con poder, con recursos económicos, que no necesariamente tienen una discapacidad o no necesariamente requieren algún tipo de apoyo como una silla de ruedas, como unas muletas. Y esos hombres que han pensado y organizado las ciudades a su
su gusto, a sus necesidades y y bajo sus propias experiencias, pues han hecho de la ciudad una ciudad en donde los medios privados de transporte, como los carros y las motos, pues es lo que, digamos, más abunda. No es extraño, digamos, que las ciudades estén organizadas en torno a autopistas gigantes o en torno a calles. Las ciudades deberían organizarse es en torno a los parques, a los colegios, en el caso de Bogotá, por ejemplo, a las nuevas manzanas de cuidado que vamos a tener con nuestro sistema digital de cuidado. Y eso haría que la movilidad fuera distinta, eso haría que la ciudad se pensara y se experimentara de una manera distinta. Esa visión, digamos, un poco masculina de la ciudad ha traído también una desigualdad del espacio público y del uso del espacio público por parte de todas las personas que vivimos en una ciudad, en una urbe como esta, que somos más o menos 8 millones de personas. ¿Qué pasa cuando se piensa una ciudad con enfoque de género? Lo primero que pasa es que empieza a aparecer un tema fundamental como el cuidado. Las mujeres todas las mañanas, o la mayoría de las mujeres todas las mañanas, que tienen, además aquellas que tienen hijos, hijas, se levantan y preparan a sus hijos para llevarlos al jardín, al colegio, a la escuela, para ir a comprar los víveres para el desayuno, para el almuerzo y demás. Eso pasa en una ciudad en donde el cuidado es una constante día a día. Lo segundo es que tenemos que reconocer que en una ciudad como Bogotá, una ciudad diversa, plural, tenemos grupos étnicos, poblaciones afro, poblaciones gitanas, tenemos mujeres indígenas, tenemos mujeres con discapacidad, hombres con discapacidad, tenemos adultos mayores, tenemos personas LGBT y por supuesto tenemos población con diferentes niveles socioeconómicos. Rosales queda muy lejos de Bogotá, por ejemplo. Lo que pasa en Rosales es lo que debería suceder en Bogotá, pero no necesariamente pasa. Lo que sucede en ciertas zonas de Bogotá, en donde rápidamente uno encuentra cierto tipo de, qué sé yo, almacenes y bienes y servicios, no necesariamente pasa en otras zonas de la ciudad, como en Ciudad Bolívar, como en Usme, como en Bosa, en donde básicamente la gente se tiene que desplazar, incluso bajar por trochas que todavía ni siquiera están pavimentadas, para poder acceder a esos bienes y servicios. Eso hace que la movilidad sea muy compleja. Y eso pasa también porque no se han pensado las ciudades, digamos, con ese enfoque de género y ese enfoque diferencial. Y lo tercero es que los sesgos en la planeación urbana han construido una realidad en el espacio público donde la eficiencia de ese espacio público se asocia a la acumulación de la riqueza. Es decir, pensamos una ciudad en lógica de cómo logramos acceder a bienes y servicios, pero no una ciudad equitativa. De ahí que, de nuevo, las avenidas casi que son las que organizan las ciudades hoy en día. Y eso es algo que definitivamente se tiene que transformar. Continuemos. Podemos pasar el slide, por favor. Hola. Gracias. Entonces, ¿qué es pensarse el transporte y el género? Es uno, reconocer que hay un dominio de lo masculino en el espacio público, como les venía contando. Dos, es mostrar que ese dominio de lo masculino limita el acceso a servicios y opciones de transporte para los viajes cotidianos. Esto va a afectar la calidad de vida, por ejemplo, de las mujeres y va a influir en su autonomía económica. También vamos a tener un límite en el gozo de oportunidades sociales y culturales. Eso es importante decirlo. Por ejemplo, la manera como está organizada la ciudad un poco hace que la mayoría de los hospitales estén volcados hacia el norte de la ciudad y no necesariamente hacia el sur. Eso la pandemia ya no lo ha dejado claro y efectivamente, digamos, esta administración está respondiendo rápidamente para que eso no siga pasando, eso no debería estar pasando. Y lo tercero es que una ciudad pensada desde esas ópticas, digamos, masculinizadas, genera más tiempo en los desplazamientos y, por supuesto, más exposición y riesgo a que las mujeres sufran o enfrenten situaciones de violencias de género como el acoso sexual. Por eso tenemos que ir transitando cada vez más, por eso esta administración está pensándose en una movilidad del cuidado. Este concepto
que es un concepto paraguas, sirve para cuantificar, por ejemplo, el tamaño real de la movilidad relacionada con las tareas de cuidado. Las mujeres caminamos más la ciudad, andamos más en la ciudad, pero lo hacemos en trayectos más cortos, nos movemos de forma muy espiralada, de forma un poco más compleja, casi que nos movemos yendo a un punto, luego al otro, luego al otro. Los hombres se mueven más de manera lineal y recta. Salen de la casa, se montan en el medio de transporte, llegan a su trabajo, salen del trabajo, se montan en el medio de transporte y llegan a su casa. Las mujeres no, las mujeres tenemos que hacer muchas más vueltas día a día en la ciudad por precisamente esas tareas de cuidado que históricamente nos han asignado. Y lo tercero que nos permite esa movilidad de cuidado es visibilizar los desplazamientos realizados por personas adultas para el cuidado de otros. Y por supuesto, el mantenimiento del hogar. Ahí, digamos, es importante. Nosotros tenemos una población envejecida, sí. Son muchos más los adultos mayores y vamos a tener hacia el futuro muchas más personas envejecidas que van a requerir incluso que esos medios y servicios estén mucho más cerca a sus casas, que tengan opciones y servicios de cuidado cercanos a sus casas y que esto no se generen desplazamientos de más de 1 hora. En Bogotá hay un promedio de desplazamiento más o menos de 2 horas que se está gastando la gente, digamos, yendo de un punto a otro punto. Eso no debería estar pasando. Todo debería tratar de quedar al menos en no más de una distancia de 30 minutos caminando. Vamos a seguir trabajando para que ello pueda ser así. Si me regalan el pase de la diapositiva, gracias. Asimismo, lo que les comentaba hace un instante, las mujeres viajan de manera distinta en relación a los hombres. Las mujeres caminamos más, optamos más por usar el transporte público en trayectos cortos y las mujeres son quienes se mueven de forma más sostenible. Nosotras, al caminar más, al hacer estas vueltas que les comentaba, un poco rizomáticas, pues permite precisamente que nos movamos mucho menos en un carro y eso también pasa por incluso el tema del acceso a estos bienes o esos, digamos, a estos bienes como los carros, como las motos y demás. Las mujeres cogemos mucho más transporte público. En términos de salud, pues caminar promueve la actividad física y es una alternativa viable al transporte motorizado y en segundo lugar configura en el estímulo a la actividad comercial. No es lo mismo recorrer la ciudad cuando se va en un carro, en donde uno va, insisto, en un trayecto bastante lineal, que cuando uno va caminando, que tiene momentos incluso de pausas durante la caminada. Eso te permite mirar la vitrina de tal almacén, echar un ojito, ver qué está pasando allí. Eso es otra forma distinta de habitar la ciudad y que nos lo permite, sí, el caminar. Y lo tercero es fomentar la caminabilidad, requiere mejorar las condiciones en el espacio público para que las mujeres, las niñas y las personas mayores caminen de forma más segura y cómoda. La ampliación, precisamente, de los andenes juega en pro de esa caminabilidad segura para las mujeres y para las personas y la ciudadanía en general. Esto, sin lugar a dudas, va mejorando la experiencia de la movilidad urbana de todas las personas y, por supuesto, hace que la forma en la que habitamos la ciudad sea completamente distinta, sea un poco más sensible, permítanmelo llamarlo así. Continuemos. Por otra parte, aquí hay unas cifras importantes, y es que 7 de cada 10 mujeres encuestadas han vivido algún tipo de experiencia de acoso. 7 de cada 10 mujeres identifican, desafortunadamente, la mayoría son hombres. Hombres entre 31 y 40 años como productor del acoso que han vivido ellas o mujeres conocidas. Las situaciones que el mayor número de encuestadas identifican como acoso son el manoseo y los tocamientos con 94%, le sigue el rozamiento con cualquier parte del cuerpo sin consentimiento, los silbidos, los famosos piropos, los comentarios asociados al aspecto físico y las miradas morbosas. Eso es violencia de género, eso es violencia de género. Y el 94% de las personas que mantienen haber vivido situaciones de acoso no lo han denunciado. Eso quiere decir que de esas 7 de cada 10 mujeres, el 94% no han denunciado. Es decir, casi que logramos tener entonces una denuncia de una, máximo 2 mujeres de esas situaciones que están enfrentando. Y el 71% de las encuestadas indican que las situaciones de acoso ocurrieron en el día entre las 6 y las 6 de la tarde, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y el 41% lo han vivido en horas de la tarde entre las 12 y las 6 de la tarde. Como se dan cuenta, es la franja laboral constantemente. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres
en la cotidianidad, en el día a día nos sentimos constantemente inseguras en el espacio público. Y eso es importante, eso es muy importante, porque además es una inseguridad en lógica de las violencias de género, no necesariamente una inseguridad en lógica de que me van a robar, sino de es posible que termine siendo abusada sexualmente, por ejemplo. Esto es una forma distinta de habitar incluso no solo las ciudades, sino también de habitar la vida misma. Continuemos. El espacio público entonces debe visibilizar a todas las personas con sus necesidades diferenciales y que son sujetos y sujetas de derechos. Hay que espacializar la inclusión, hay que construir ciudades con enfoque de género, con enfoque diferencial, que comprendan la diversidad y que además incorporen esa diversidad a lo largo y ancho, digamos, de todas las calles, avenidas, ciudades en general. Lo otro implica preguntarse por cuáles son los espacios peatonales que ocupan los niños, las niñas, las personas con diversidad funcional, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores, la comunidad LGBT, entre otros, e incluirles en la planificación de las ciudades. Y lo tercero, tener siempre claro que son las mujeres quienes hacen recorridos locales a centros de salud, a escuelas, y por tanto es necesario garantizar la seguridad peatonal segura. Y por supuesto también que estos servicios queden bastante cerca a donde ellas viven, a donde ellas se mueven diariamente, porque si no, entonces vamos a generar, insisto, una movilidad constante que implica unos desplazamientos muy largos. Continuemos. Como recomendaciones, es importante que el espacio público sea seguro, atractivo y acoger para todas las personas. Es necesario tener en cuenta los principios de ciudades seguras para mujeres y niñas o no mujeres, y especialmente atender a la buena iluminación, a la señalización clara, a accesos universales y, por supuesto, a lugares limpios y protegidos. Lo tercero es que las mujeres, las niñas, incluso las adolescentes, las jóvenes, deben participar en todos los procesos de movilidad urbana, incluyendo la caminabilidad. Esto pasa por la planeación precisamente de las nuevas zonas que se están construyendo. Y, como lo he dicho a lo largo de toda la presentación, se deben incorporar los enfoques de género, diferencial y derechos de las mujeres en los proyectos asociados con movilidad urbana. Esto que nos permite ponernos unos lentes distintos, desmasculinizar esa planeación, comprender que en la ciudad habitan no solamente hombres jóvenes, sino que habitan mujeres, habitan personas mayores, habitan personas con discapacidad. Eso hace que las ciudades empiecen a configurar distinto y, por supuesto, que la ciudadanía empiece a experimentar el estar en la ciudad, el habitar una ciudad de una manera completamente distinta. Mil gracias. Diana, muchas gracias por tu presentación. Tenemos un par de preguntas, una viene del público, otra te la quiero hacer yo. La primera es, vemos que el acoso y los problemas de inseguridad en el espacio público son factores que sin duda afectan a nuestras mujeres y niñas a la hora de tomar una decisión sobre cómo movilizarse. Esto les implica hacer trayectos más largos, invertir mayores costos en sus desplazamientos o incluso evitar desplazamientos solas. Una mujer que es acosada en el espacio público o en el transporte público, ¿qué acompañamiento recibe desde la alcaldía? Lo primero que hay que decir es que la Secretaría Distrital de la Mujer brinda precisamente una respuesta a la atención de todos los hechos de violencias de género y violencias que enfrentan y afrontan las mujeres a lo largo de su vida. Bogotá tiene una ruta única de atención a violencias contra las mujeres. Y mujeres que están siendo víctimas, que están en riesgo de ser víctimas y que están en riesgo de feminicidio. Indistintamente de la forma del vehículo que use para moverse, o si está caminando o en bici. Es decir, si hay una mujer que está experimentando algún tipo de violencia de género, existe una ruta única de atención. Entonces, si una mujer es acosada mientras camina en el espacio público, puede llamar al 123 en caso de emergencia, o a la línea púrpura, al 018000 11 213-7, 018000 11 213-7, para recibir atención psicosocial después del acoso. ¿Por qué? Porque esto genera una secuela también en la salud emocional, física e incluso sobre todo mental.
Asimismo, Perfecto. cuenta con un protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio público y en el transporte público, y este protocolo es un instrumento de articulación interinstitucional dirigido a abordar las violencias contra las mujeres que ocurren en ese espacio público. Por ejemplo, una situación que afecta de forma en la que habitamos la ciudad y parte del reconocimiento de la problemática y la necesidad de atender las violencias contra las mujeres en estos espacios. En la cuarta fase de este protocolo se incluye otras modalidades de transporte, como por ejemplo la movilidad a pie o en bicicleta, y las atenciones del protocolo están inmersas dentro de esa línea, esa ruta de atenciones que les mencionaba. Lo más importante, digamos, el mensaje principal es, si una mujer se está sintiendo insegura mientras va caminando, mientras va en el transporte público, puede llamar al 123 y denunciarlo. Esto es un delito y esto es importante decirlo. Y lo segundo es que luego de que haya enfrentado la situación puede comunicarse con la Secretaría de la Mujer a su línea púrpura, al 018.112.137, para que reciba atención psicológica y psicoemocional que le ayude también, digamos, un poco a bajar esta carga, esta situación de ansiedad que es propia, digamos, y producto de este tema de abuso en el espacio público. Perfecto, Diana, muchas gracias. Mi segunda pregunta sería, el ejercicio que realizaron en Kennedy desde la Secretaría de la Mujer con la encuesta de percepción de acoso es muy interesante. ¿Han pensado en hacer un ejercicio similar en el marco de los pilotos que la ciudad espera hacer para el sistema distrital de cuidado? Sí, sobre todo, digamos, lo que estamos haciendo en este momento es mapeando muchas cosas. El sistema distrital de cuidado y sobre todo las manzanas de cuidado van a estar georreferenciadas de acuerdo a unos criterios de vulnerabilidad. Uno de sus criterios es precisamente las zonas inseguras para mujeres. ¿Por qué? Porque allí nos toca hacer intervención. En conjunto con la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Seguridad, ya tenemos identificados cuáles son esos espacios más inseguros en la ciudad para las mujeres. Y en caso de que allí quede una manzana de cuidado, por ejemplo, intervendríamos también en el marco de la manzana de cuidado. Pero si no, también se van a hacer esas intervenciones focalizadas precisamente para tener espacios seguros para las mujeres. Entonces, sí, es importante decirlo, es decir, vamos a recoger información de qué tipo cuantitativo y cualitativo, pero también es importante decirles que esa georreferenciación ya la tenemos. Ya sabemos cuáles son esos espacios y, por supuesto, no solamente la Secretaría de la Mujer, todas las entidades, el IDRD, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hábitat estamos volcadas precisamente a responder rápidamente a esas situaciones de violencias que están enfrentando las mujeres diariamente en esas zonas que hemos identificado como zonas inseguras para las mujeres. Diana, muchísimas gracias. Yo creo que Adriana Isa, nuestra jefe de la Oficina de Gestión Social, nos va a contar un poquito más adelante sobre ese ejercicio conjunto que venimos haciendo, movilidad, con Secretaría de la Mujer y otras entidades respecto a las manzanas del cuidado. Quiero darte las gracias de verdad. Sabes que las puertas de la Secretaría están abiertas para que continuemos trabajando siempre. No, a ti, Juan David, a todo el equipo de la Secretaría de Movilidad, por supuesto, un saludo fraterno desde la señora secretaria Diana Rodríguez a todo el equipo y al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, quien es un aliado importante en todos estos temas de género y en transformar la ciudad y transformar la movilidad para las mujeres, para las niñas y para todas las personas en su diversidad. Mil gracias, Juan David, y mil gracias a todos y a todas. A ti, muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro panel, quiero darle la bienvenida a nuestra siguiente panelista, Cecilia Vaca Jones, directora ejecutiva de la Fundación Bernard Van Leer, con base en Holanda. Cecilia fue ministra de Desarrollo Social de Ecuador entre los años 2013 y 2016, cargo desde el cual impulsó políticas para mejorar las condiciones de los niños, las mujeres y las comunidades indígenas. También ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, como la Organización de Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ha sido también docente universitaria. Cecilia es profesional en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, tiene estudios de maestría en Políticas Sociales para el Desarrollo Sostenible y una maestría ejecutiva en ciudades del London School of Economics. Cecilia, para mí es un placer tenerte aquí. Cecilia ha sido una persona que desde la Fundación Bernard Van Leer ha apoyado a Bogotá en sus proyectos de caminabilidad urbana. Por ende, me siento muy complacido de que estés con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Juan David, y bueno, buenas tardes y con todos y todas. Un gusto compartir este panel y siempre aprender sobre las innovaciones que están en Bogotá
En realidad, como latinoamericana, siempre me enorgullece que cuando nos referimos a ejemplos de intervenciones urbanas, Bogotá siempre es una de las ciudades que se resalta por sus distintas acciones, así como otras ciudades en Colombia, donde yo creo que hay muchos aprendizajes que el resto del mundo tienen que tomar en cuenta. Quiero compartirles una presentación sobre el trabajo que hacemos nosotros en la Fundación Van Leer. Espero que estén viendo la presentación ahora. Pero básicamente, para quienes no conocen el trabajo de la Fundación Bernard Van Leer, nosotros venimos trabajando en temas de primera infancia por más de 50 años, con una apuesta de pensar justamente que una ciudad que puede funcionar para bebés, para niñas y niños, es una ciudad que va a funcionar para distintas edades y distintas etapas de la vida. Pero, ¿por qué es importante conjugar los temas de política social y los temas de política urbana? Y ya lo vimos en el tema de nuestra panelista anterior, que Diana lo expuso muy bien, cómo se combinan los temas de género con los temas de urbanismo. Pero quizás yo quiero llevarles a pensar en esta otra franja etaria que es la primera infancia. Tenemos muchísima evidencia científica de cómo las experiencias positivas definen cómo se va formando el cerebro de un bebé y de un niño pequeño. Pero quizás yo quiero resaltar algunos de los beneficios que existen en salud, en educación, así como toda la evidencia que tenemos sobre el rédito que podemos tener cuando hacemos una inversión en los primeros años de vida. En salud sabemos que si nosotros logramos que la primera etapa de vida de los niños sea positiva, esto va a tener una consecuencia positiva en la vida adulta de los niños, evitando que tengan más exposición a enfermedades crónicas y a otro tipo de enfermedades que vamos viendo que en el ámbito urbano sobre todo son degenerativas. Y en el tema de educación también tenemos ya estudios longitudinales que nos confirman que una inversión temprana nos permite tener réditos sociales muy positivos en la vida adulta de las personas. Entonces, si partimos de esa base conceptual y nosotros empezamos a ver, y así lo hemos llamado a nuestro programa de intervención urbana, que si empezamos a mirar cuáles son las modificaciones que nosotros podemos hacer en una ciudad, si es que pensamos desde los 95 centímetros, que sería la altura de un niño saludable, para lograr que esa ciudad funcione para esos niños y niñas y también para quienes cuidan a esos niños y niñas. Yo quiero compartir con ustedes hoy día algunas experiencias de nuestro trabajo a nivel global. Como les decía Juan David, la Fundación Bernard Van Leer trabaja a nivel global. Y como les decía, el trabajo de combinar la política de primera infancia, que casi siempre ha tenido un enfoque muy determinante sobre el bienestar de los niños y las niñas, y lo que buscamos ahora es justamente conjugar esa forma intersectorial de mirar el ambiente inmediato que afecta el bienestar de los niños y niñas. Y cómo en esa forma de conjugar las políticas nosotros podemos ir creando desde la urbanidad ambientes que realmente sean ambientes saludables para generar esas interacciones positivas. Acá ustedes van a ver en esta diapositiva que a mí me gusta mucho, es esta franja desde la etapa del embarazo hasta los 5 años. ¿Y por qué tomo estos primeros 5 años de vida? Es porque justamente el desarrollo del cerebro en estos primeros 5 años de vida es el más determinante para hacer esas conexiones neurológicas saludables. Pero ¿cuáles son algunos de los factores externos que están relacionados al ambiente inmediato en el que crecen los niños que afecta el bienestar de esas conexiones neurológicas? Y ahí, simplemente para poner algunos de los ejemplos, hemos visto que las ciudades que han logrado reducir el uso de los vehículos motorizados, obviamente genera una mejor salud en la niñez de esas ciudades. También aquellas ciudades que logran generar espacios de interacciones sociales que también permitan esas interacciones positivas, y ya lo mencionaba Diana anteriormente, es el poder tú sentir. Sí, ¿te puedo interrumpir un segundo? Es que no estamos viendo tu presentación. No sé si puedes revisar cómo estás compartiendo la pantalla y ya no te confirmo cuando la veamos. No. Si quieres, vuelve. Ya. Me avisa si es que no están viendo, por favor. Ya, ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Ya, bueno, entonces quizás solo regresar a una diapositiva que me parece súper importante, que es esta de aquí, que les muestra la diferencia que existe en las conexiones neurológicas de los niños que tienen interacciones positivas, que es esta de abajo, donde existen más interacciones y conexiones neurológicas,
frente a un niño que no ha estado expuesto a interacciones positivas, que es la foto de la parte superior. Como les decía, nosotros lo que hemos estado tratando de aprender en este proceso es justamente cómo mirar cuáles son las acciones a nivel urbano que pueden tener una incidencia y un impacto en generar el bienestar para un buen desarrollo de los niños pequeños. La movilidad sostenible, sin duda, y el tema que nos convoca a este panel del día de hoy, es para nosotros uno de los factores que puede generar mayor bienestar en esas interacciones positivas que tienen que haber entre los niños y los cuidadores. Y las otras cosas que mencionamos acá es pensar en el espacio público y en la movilidad también como espacios que generan inclusión social, como espacios que también conectan a la niñez con la naturaleza. Y finalmente también mirar a la ciudad como un espacio que te permite acceso a servicios y sobre todo que facilita el juego. Diapositiva que les muestro en este momento justamente busca resaltar por qué estamos tan convencidos de que promover interacciones positivas en el espacio urbano permite un buen desarrollo del cerebro. Es porque justamente si ustedes ven, cuando un bebé es pequeño, lo que tú tienes que asegurar y garantizar es que ese desarrollo neurológico sea y se dé de forma positiva. Y muchas de las intervenciones urbanas van a generar que se den esas interacciones positivas o que no se den esas interacciones positivas. Y es bien importante pensar no solamente en el bienestar de los bebés, sino sobre todo pensar en el bienestar de quienes están cuidando a esos bebés, porque esa es la energía que va a permitir que esos bebés tengan ese estímulo necesario para generar ese desarrollo saludable del cerebro. Esta diapositiva marca la diferencia de cómo pueden ser las jornadas de una familia que no tiene hijos o que no tiene niños pequeños, frente a una familia y en la jornada de un cuidador que tiene niños pequeños, ¿no? Entonces ahí en esta diapositiva vemos muy claramente lo diferente que puede ser la movilidad y el acceso a distintos servicios que puede tener una familia con o sin hijos. Y quizás mencionarles que entre las cosas más interesantes que hemos visto nosotros en nuestras intervenciones va desde cosas muy simples como entender la velocidad con la que están cruzando las personas que están cargando a un bebé, que con la que cruzan la calle, es suficiente como para llegar tranquilos y realmente llegar a tu destino. Entonces van desde intervenciones tan simples como esta, hasta poder observar cuáles son las consecuencias de factores como la contaminación del aire, que a veces hablamos poco, porque ciertamente cuando a nosotros nos dan un vaso de agua sucia, nosotros no tomamos el vaso de agua sucia. Sin embargo, el aire está constantemente contaminado y mientras más pobres son muchas áreas de nuestra ciudad, más contaminado está el aire y no tenemos la opción de no respirar ese aire, ¿no es cierto? Lo respiramos constantemente. Lo que nos preocupa más desde la mirada de la primera infancia es cómo el aire contaminado afecta mucho más al desarrollo saludable de un niño. Y en este momento hay mucha evidencia de cómo la contaminación del aire está afectando incluso a las mujeres embarazadas. Se encuentra ya evidencia en el útero de las mujeres, pero obviamente también consecuencias en el desarrollo del cerebro, del corazón y de los pulmones de un niño pequeño. Quizás pasar brevemente por varias intervenciones en donde lo que hemos logrado en distintas ciudades del mundo es lograr priorizar esas intervenciones en mejorar el espacio público para que ese espacio público se vuelva un espacio de inclusión, se vuelva un espacio de juego, se vuelva un espacio de activación de actividades que realmente generen ese encuentro positivo. Este es un ejemplo de Tel Aviv, en donde básicamente lo que están haciendo es contando cuentos a los niños y niñas. También ciudades que dentro de su diseño urbano lo que hacen es priorizar esos espacios donde están los niños. Entonces, ¿cómo hago que manejar velocidades de menores velocidades o que realmente el espacio de juego se concentre en una calle sea alrededor de espacios escolares, alrededor de espacios de cuidado? O intervenciones urbanas que piensan justamente en las necesidades de esos cuidadores, esas necesidades que a veces van desde cambiar un pañal hasta la necesidad de tener un espacio de descanso donde una mamá o un papá o un cuidador, un abuelo, una abuela, un cuidador en general pueda descansar y parar un momento.
Y estas son intervenciones reales que estamos haciendo en distintas ciudades. Esta es una foto de Boavista, donde existe realmente una voluntad política de la alcaldesa también de promover constantemente esos espacios que son amigables a las mujeres y a la maternidad, e incluso a la lactancia materna positiva. Este es un video cortito que no voy a poder pasarles porque no nos funcionó en la prueba. Sin embargo, simplemente mencionarles que en Lima también hay varias experiencias positivas de cómo puedes mejorar las rutas de barrios muy vulnerables. Y ese espacio ha sido significativo para transformar la participación también de la comunidad en decidir cómo quieren que sea su ciudad. Comentarles la importancia de contar con datos que nos permitan hacer intervenciones a nivel de barrio. Y ahí quizás referirme mucho más al mismo caso que hemos tenido y que comentaba Juan David en la ciudad de Bogotá. Nosotros trabajamos en Bogotá en algunos barrios, pero para mí lo más importante del impacto que vimos nosotros en Bogotá, en Ciudad Bolívar, fue mirar cómo algunas intervenciones tácticas, que son intervenciones donde involucras de forma participativa a la comunidad, tú ves cómo de la línea base que se hace al inicio de la intervención a lo que sucede después de la intervención, tenemos ya impacto positivo en cómo las personas se adueñan del espacio público, usan la calle, se sienten más seguras y obviamente eso va logrando un cambio también en los comportamientos de las personas. Tenemos ejemplos exitosos también en ciudades como Estambul, en Turquía, y quizás último, pero considerando el tiempo que tenemos, comentarles que para nosotros uno de los aprendizajes más importantes que hemos tenido en estos 5 años de intervenciones y trabajo en ciudades es la importancia de evaluar el cambio de comportamientos. No solamente podemos lograr un cambio en las intervenciones físicas, sino que lo más importante de trabajar a nivel de ciudadanía es ver cómo empezamos desde la política pública a pensar la forma en la que comunicamos para realmente promover un cambio de comportamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que los bogotanos, quizás que están de una clase alta, que no están dispuestos a caminar más o a usar el transporte público o a usar la bicicleta, también cambian sus comportamientos para beneficio de toda la sociedad? ¿Cómo logramos pensar en una economía comportamental que nos permita realmente incidir no solamente en la infraestructura física, sino incidir en que los ciudadanos podamos cambiar nuestros comportamientos? Y finalmente, la acción participativa, que yo creo que es una acción donde Latinoamérica realmente tiene mucha experiencia y le enseña al resto del mundo de cómo eso puede funcionar. Pero quizás mostrarles un ejemplo súper positivo que no es de Latinoamérica, pero sí de una ciudad que tiene retos complejos, que es Tirana, en Albania, donde nuevamente la voluntad política de un alcalde como Tirana hace una apuesta importante a la generación más joven para que se empodere en crear una cultura, por ejemplo, alrededor del ciclismo, de poder ir en bicicleta a la escuela, de sentirse seguros en la vía para poder empezar a apropiarse de ese espacio público que es la calle, que les pertenece también a los niños y las niñas de todas las ciudades. Me voy a detener ahí porque me interesa dejar un espacio para las preguntas, pero por favor, Juan David, si tienes cualquier pregunta, encantada. Claro que sí, Ceci, muchísimas gracias por tu presentación. Le pedimos excusas a la audiencia ya que tuvimos algunos problemas en un principio reproduciendo el video, pero bueno, ya los pudimos corregir. Ceci, sí, tenemos 2 preguntas puntuales. Como tú mencionabas, uno de los proyectos que ha apoyado la Fundación es el Urban 95 Crezco con mi barrio aquí en Bogotá, del cual la Secretaría de Movilidad fue parte. Uno de los primeros hitos que se generaron en ese proyecto fue el tema de pacificación del tráfico, de seguridad vial en una zona en donde había una percepción y de hecho habían indicadores también que así lo demostraban de muchos siniestros en cercanías de colegios y escuelas y jardines, perdón. ¿Cómo crees que esa experiencia de Bogotá influenció a otras ciudades para mejorar sus acciones en seguridad vial? Bueno, como te decía, yo creo que uno de los aprendizajes de Bogotá ha sido la participación de la comunidad. Yo creo que en el caso de Ciudad Bolívar fue muy evidente cómo se organizó el barrio
Y ahí sí debo decir que además hubo un liderazgo de muchas mujeres que además sintieron la necesidad de asumir la responsabilidad de ir generando otra dinámica de cómo se manejaban en su propio barrio, ¿no? Entonces, habían ciertas calles alrededor de la escuela o alrededor de los jardines y de los servicios esenciales que esas familias acudían, que eran lugares muy peligrosos. Entonces, pacificar el tráfico era una medida fundamental para que esas mujeres puedan sentirse más seguras de caminar por su barrio. Y estas son intervenciones que han inspirado otras intervenciones. De hecho, el video que les iba a mostrar en Dimas fue en gran medida también inspirado por la acción que hubo en Bogotá. Pero para mí lo interesante también ha sido ver cómo ciertas intervenciones tácticas de Bogotá también han permitido inspirar intervenciones en ciudades en la India, en Istambul, en Turquía, que son ciudades que tienen seguramente un contexto bastante distinto a Bogotá. Pero muchas veces ver que el ejemplo no venga del norte, sino que el ejemplo viene de otra ciudad del sur, que tiene retos muy similares a retos que pueden tener ciudades de la India o que pueden tener ciudades en el África. Yo creo que muchas veces hace que esa cercanía de entender la complejidad con la que tienen que manejarse mucho más fácil de que ellos puedan replicar e implementar la intervención. Perfecto, muchas gracias, Ceci. Esta mañana tenía la oportunidad de contarte un poco sobre el proyecto que Bogotá viene adelantando para implementar distritos verdes y barrios vitales, donde buscamos revitalizar y reconfigurar el espacio público local para brindarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas acceso a servicios esenciales a menos de 15 minutos a pie o en bicicleta. La Bernard Van Leer fue una de esas organizaciones que empezó trabajando esa propuesta de los barrios de 15 minutos, del urbanismo de proximidad. ¿Cómo crees tú que pudiéramos acercar esa experiencia que ustedes tienen a ese objetivo que tiene ahora Bogotá, que va más allá de esa parcería que hemos tenido, por decirlo así, con Urban 95, y que entra ahora a este tema de la ciudad de los 15 minutos, de la ciudad de proximidad? Sí, bueno, nosotros empezamos a hablar de la ciudad de 15 minutos cuando arrancamos con Urban 95 hace 5 años, y era sobre todo con esta idea que les mostraba yo justamente, que las jornadas de un cuidador que tiene niños pequeños son jornadas que implican muchas paradas, muchos destinos, ¿no es cierto? Entonces, el origen-destino de cómo se mueve una familia con niños pequeños es distinto al origen-destino de una familia que a lo mejor está dispuesta a hacer trayectos más largos. Lo importante es ver cómo vamos promoviendo esas ciudades que en realidad podamos desplazarnos en menor tiempo posible y acceder a la mayor cantidad de servicios posible, ¿cierto? Y eso, creo que el reto que nos pone a las ciudades latinoamericanas es ver cómo desde la planificación urbana vamos cerrando las brechas que existen para poder realmente decir que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, en todos los barrios y en todos los distritos de Bogotá, nosotros realmente podemos tener la integralidad de servicios que una comunidad y un barrio requieren, ¿no? Entonces, yo creo que desde la planificación urbana hay que ir pensando en cómo va cerrando esas brechas. ¿Cómo seguir este trabajo conjunto, Juan David? Como te mencionaba, nosotros hacemos un trabajo con algunos operadores técnicos. Entre ellos están ITDP, que es una organización internacional que hace mucha asistencia técnica a nivel global. Está justamente trabajando el concepto de barrios de 15 minutos. NACTO, que también trabaja ya en Bogotá desde hace algunos años y que también es para nosotros un socio estratégico interesante, importante. Ellos acaban de lanzar una guía que se llama The Street Guide for Kids, que es una guía de calles para niños. Y eso también para mí, en el propio contexto de la pandemia, ha sido súper importante, ¿no? Veíamos unos datos el día de hoy del número de niños que están en las calles y en el espacio público en América Latina comparado en otros lugares del mundo, y es interesante ver cómo la cuarentena y las medidas tan drásticas que se han tomado en América Latina también lo que ha hecho es que los niños están encerrados, no están en el espacio público. Entonces, retomar el espacio público de la calle como un espacio esencial para poder encontrarse, para poder jugar, creo que es un trabajo fundamental en esta época. Así que más vale, yo creo que hay instrumentos, hay capacidad técnica, hay ideas, hay ganas de cambiar las cosas, de cómo entramos en el mundo y una lógica distinta de movilidad. Y creo que hay que aprovechar esa oportunidad para moverse rápido y hacer esos cambios que requerimos.
Maravilloso, Ceci. Yo creo que desde nuestro secretario Nicolás Estupiñán y obviamente nuestra alcaldesa Claudia López es una prioridad. Así que seguiremos en ese ejercicio con la Fundación Van Leer, explorando posibilidades de mejorar todo lo que estamos haciendo en la ciudad por ofrecer un mayor acceso de nuestros ciudadanos a bienes y servicios esenciales. Te quiero dar las gracias por la presentación y por el tiempo que nos has dedicado. Mil gracias y un gusto y felicitaciones siempre a Bogotá por estar a la vanguardia en muchos esfuerzos de trabajo, de movilidad y en varios temas. Y también muchísimas gracias. Gracias Un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, nuestra tercera panelista es Adriana Isa, la jefe de nuestra oficina de gestión social en la Secretaría de Movilidad. Adriana es administradora de empresas, tiene un máster en estudios políticos de la Universidad Javeriana y una especialización en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes. Adriana fue directora de estudios sectoriales de la Secretaría de Movilidad y ahora desde la Oficina de Gestión Social trabaja porque las acciones en materia de movilidad sean tomadas teniendo en cuenta el enfoque de género y derechos de las mujeres, las niñas y los niños. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Hola Juan David, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo que hace posible que hoy podamos mostrar y visibilizar todas las acciones que venimos haciendo en el marco de enfoque de género por la movilidad de la ciudad. Así es, Adriana, muchas gracias. Vamos a ir con tu presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un poco lo que queríamos mostrar el día de hoy era cómo hemos venido adelantando una construcción de acciones y actividades en los procesos y en el marco del enfoque de género desde la movilidad. Como lo mencionaba Diana en un principio, las ciudades han sido construidas bajo las lógicas y las dinámicas de los hombres y pues realmente el sector de movilidad también es un sector muy masculinizado. Entonces, el hecho de que estemos pensando en género y pensando de una manera distinta las acciones, pues de verdad que es un logro para lo que queremos desarrollar en el marco de las actividades en la ciudad. Contarles que en los procesos de género venimos avanzando en temas de transversalización del enfoque de género, diferencial y de derecho en muchos de los proyectos, las estrategias y las políticas que viene trabajando la Secretaría y el sector. Trabajamos arduamente en el marco de la política pública de la bicicleta. Ustedes saben que ahí tenemos un reto fuerte de lograr paridad en viajes en bicicleta de mujeres, porque en la actualidad es alrededor del 25% de los viajes que se hacen en la ciudad. Trabajamos en procesos y proyectos especiales que vienen adelantando las áreas técnicas de la Secretaría. Aquí ponemos como ejemplo el marco de parqueo en vía, pero son muchos los proyectos que venimos avanzando en los cuales venimos introduciendo protocolos de género para que el tema sea de primera línea y sea tenido en cuenta desde el diseño estructural de las líneas técnicas de los proyectos. Trabajamos en temas que son un poco de cultura y de pedagogía, como el marco de los cursos pedagógicos por infracciones a normas de tránsito, donde hemos logrado transformar tanto el lenguaje, romper estereotipos, frente a cómo nos movemos nosotras las mujeres por la ciudad, cómo actuamos cuando somos las conductoras, cómo actuamos cuando somos las peatonas. Entonces lo que queremos ahí es romper un poco en ese marco de estereotipos que históricamente han sido asociados a la movilidad de las mujeres. Trabajando fuertemente en un proyecto que para nosotras ahora es muy importante y es el proceso de inclusión laboral en oficios no convencionales. Puntualmente oficios como la conducción en vehículos del SITP, que históricamente ha sido un oficio enmarcado como una actividad masculina y que lo que queremos hoy en día es que el 10%, aunque sea el 10% de las conductoras del SITP sean mujeres. En la actualidad ese número es el 1.5% del total de conductores y realmente este es un oficio bien remunerado que permitiría posicionar a las mujeres en el marco de esos oficios no convencionales. Trabajamos en estrategias, campañas para una movilidad libre de violencias, para podernos mover de una mejor manera por la ciudad. Trabajamos con actores viales, trabajamos campañas con taxistas, adelantamos políticas con los motociclistas y, por supuesto, el desarrollo de todo lo que se adelanta en el marco de los bicicarriles. Y, por último, adelantamos un proceso de planes de trabajo locales de género y movilidad en el territorio. La Secretaría de Movilidad tiene una desconcentración de funciones a través de las alcaldías locales en unos espacios que se llaman los centros locales de movilidad. Desde ahí nosotros atendemos todas las mesas locales, que es como la primera acercamiento de la ciudadanía. Muchas veces un ciudadano de una localidad de la ciudad
no tiene esa cercanía a la centralidad, pero sí conoce su alcaldía local o conoce esos espacios que tiene como más cercanos, y desde ahí nosotros generamos unos procesos con las mujeres, unos procesos de inclusión en el marco de equidad de género. Siguiente. Esto para contarles como preámbulo que la Secretaría viene trabajando en unos proyectos específicos que le sumen a los proyectos de cuidado y género. Efectivamente, la ciudad, desde el marco Plan Distrital de Desarrollo, viene trabajando en unas manzanas de cuidado, y nuestra intención es que desde movilidad lo podamos abordar y también podamos apuntarnos a esos proyectos estratégicos. Actualmente estamos haciendo una caracterización de viajes asociados a las manzanas del Sistema Distrital de Cuidado para cuidadores de niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad. Nuestro interés ahí es poder caracterizar y saber efectivamente cómo se están moviendo esos cuidadores, cuáles son los viajes de cuidado que se desarrollan en determinados espacios territoriales que ya les voy a comentar, inclusive de personas mayores, personas con discapacidad o personas que requieran unas condiciones específicas que no se puedan mover por su misma especificidad de la misma manera que se mueve el resto de la ciudad. Adicional a eso, estamos haciendo o vamos a arrancar con la implementación de un piloto de circuitos de cuidado para la promoción de la seguridad vial y la movilidad sostenible en entornos escolares. El proyecto surge como respuesta o último momento de una consultoría que tuvimos con el Transport Gender Lab, y que nos da unos resultados interesantes que nos permite pensar que efectivamente responde al sistema distrital de cuidado y que debe ser caracterizado en esa misma lógica. Entonces, esto para comentarles que la caracterización la vamos a adelantar en 3 zonas de la ciudad, una en la localidad de Bosa, en la UPZ Porvenir, que ya está caracterizada en el marco de la política desde la administración distrital como la primera manzana de cuidado. Luego vamos a trabajar otra caracterización en la localidad de Barrios Unidos, donde se va a asentar un proyecto estratégico de la Secretaría, que es Barrios Vitales. Y por último, vamos a trabajar una caracterización de manzana de cuidado en la localidad de Kennedy, cerca a un colegio, los periodistas, porque ahí lo que queremos es validar efectivamente esos viajes de esos niños y esas niñas que van a estudiar a esa institución educativa y todo lo que se mueve alrededor de esto. Esto proceso lo vamos a adelantar enmarcado en unos ejes transversales, uno de formación y cultura ciudadana, porque tenemos muy claro que esto no lo hacemos nosotros solos, esto es un proceso que requiere de participación incidente, de tener a la ciudadanía en esta construcción, que requerimos que se apoye desde y se acoja desde la comunidad y desde la ciudadanía. Un marco de mitigación de conflictos, porque siempre cualquier proyecto estratégico que queramos adelantar, ustedes lo conocen, tiene tanto aliados como detractores, y es nuestra razón de ser en el marco de que esto sea exitoso, pues que esos detractores como que se cambien de lado y nos apoyen en el proceso de construcción conjunta. Un tema de diseños participativos, porque somos conscientes que muchas veces los proyectos que se implementan llegan construidos, y ahí es donde la ciudadanía demanda como la necesidad de ser incluidos en el marco desde el diseño. Además, cosa interesante, porque esas lógicas y esas dinámicas sociales y territoriales nadie las conoce tanto como las personas que habitan y viven en su comunidad y en su localidad. Y por último, un tema de gestión social del conocimiento, porque por supuesto que después de implementar estos proyectos, recogemos mucha información importante, relevante, para posteriores implementaciones. Siguiente. Tenemos aquí unos datos interesantes que tenemos como punto de partida para poder adelantar esas caracterizaciones. Nosotros sabemos cuáles son las tendencias en el marco del viaje de cuidado, entonces sabemos que generan unas cadenas multipropósito, un poco como lo han explicado mis antecesoras, es por esa condición de movimientos y cómo se dan esos viajes de cuidadores y cuidadoras, viajes poligonales, con muchos trayectos que requieren, por supuesto, como esa lógica, esa dinámica de lo que hacen cuidadores, cuidadoras, que generalmente son mujeres, en la medida que tienen que hacer varias actividades y moverse en las distintas actividades. Son viajes cortos y frecuentes. Lo que hemos validado es que se hacen en un radio menor de 5 kilómetros. En las zonas de temas estudiantiles se hacen en un radio de 2 kilómetros. Viajes de 15 minutos y que requieren un posicionamiento y fortalecimiento de las acciones del cuidado, porque es necesario como concientizar a la gente
de que estos viajes son unos viajes de cuidado especial. ¿Cuáles son los módulos para poder trabajar estos viajes y esta caracterización? Una cultura que justifica y reproduce la violencia de género y los roles patriarcales. Lo decimos porque, por supuesto, que los viajes de cuidado están siempre sobre los brazos de las mujeres. Históricamente ha sido así. Son ellas o somos nosotras las que tenemos que responder como en esa lógica y en esa dinámica, y eso es lo que queremos un poquito equilibrar. También en el marco de los elementos comportamentales para la seguridad vial, porque muchas veces no se reconoce la necesidad de generar esos viajes en un marco de seguridad vial. La gente no reconoce claramente o no tiene presente que está expuesto a algunos riesgos y que debe utilizar algunos elementos de protección, como por ejemplo en los casos de los viajes asociados a la bicicleta o a padres o madres que llevan sus niños en bicicleta. También en un marco de vacíos en las políticas de movilidad de cuidado, que no adoptan los enfoques diferenciales y de género. Es un proceso en el que estamos avanzando. Justamente la ciudad se está moviendo hacia ese marco, todo bajo el proceso de nuestro actual plan de desarrollo, pero donde tenemos que empezar a desarrollar mucha información que se acoja y se aborde a lo que estamos hablando. Una infraestructura insuficiente para los ciclistas y los peatones, porque por supuesto necesitamos andenes caminables, necesitamos cicloinfraestructura que conecte, necesitamos toda esa lógica de infraestructura que vaya acorde como con la facilidad y la posibilidad del confort en los viajes de cuidado. Y por último, articulación entre los modos de transporte, porque requerimos la multimodalidad, porque por supuesto que estos viajes de cuidado requieren de esa multimodalidad para que las mujeres puedan establecer esos espacios o esas rutinas donde salen, compran los víveres, pero también llevan los niños y luego se conectan con el sistema masivo de transporte, van a sus otras actividades, inclusive laborales. Necesitamos de fortalecer esa multimodalidad. Algunos datos que soportan estas caracterizaciones, en el caso de las personas que llevan niños y niñas al colegio en bicicletas, 55% de esas personas son mujeres y tan solo el 29% de estas mujeres tienen trabajo, lo que nos abre también un espacio a pensar en las brechas económicas por género. Muchas de estas mujeres son cuidadoras, razón por la cual no tienen un trabajo, tan solo el 29%, y además esos trabajos son unos trabajos, digámoslo, mal remunerados, menor a un salario mínimo mensual legal vigente y sin las condiciones, pues, de formalización. ¿Cuál es el origen y el destino de esos viajes? El retorno al lugar de vivienda es el principal destino, luego de dejar a los niños y las niñas en el 71% de los casos para las mujeres y en el 52% de los casos para los hombres. Las ciclistas perciben y los peatones también como los camiones, las motos y los buses, los actores más que le generan mayor dificultad en el espacio público o que lo perciben como más peligroso en esos andares y venires de los viajes de cuidado día a día. Siguiente. Bueno, aquí un poco es nuestra apuesta, lo que quisiéramos lograr con esta caracterización. Entonces, lo que queremos es mejorar la calidad de los viajes de los niños, las niñas, los familiares y todos aquellos cuidadores en el marco de la implementación de los círculos de cuidado. Los circuitos. ¿Qué queremos? Que después de que tengamos esa caracterización de esta información, podamos generar intervenciones más acertadas, podamos ir al punto teniendo esa caracterización de saber cómo se mueven y quiénes se mueven. Si tenemos en esos espacios territoriales que mencionamos más viajes de personas con discapacidad o más viajes de niños y niñas, y cuáles son esas necesidades puntuales. Esa caracterización va a tener, por supuesto, ese proceso vivencial de los viajes de cuidados. Vamos a hacer una aplicación de enfoques diferenciales territoriales y de género y se va a generar una promoción de la etnografía territorial desde quienes ejercen el cuidado. ¿Cuál sería un viaje de calidad? Un viaje donde se disminuyan los costos, porque ustedes saben que esto, y como lo comentó Juan David en algún momento el día de hoy, genera unos costos directos e indirectos muy altos, inclusive en el marco de tiempo, pero también en el marco de la intermodalidad. Un viaje de confort donde la gente se sienta segura, donde sienta que puede caminar y habitar la ciudad y movilizarse de una manera tranquila. Unos viajes con unos servicios urbanos acordes y que tengan una interacción con los otros actores viales de una manera tranquila.
Era eso lo que les quería contar. Estamos avanzando en este proyecto, estamos dando toda la apuesta por incorporar el enfoque de género y el marco de cuidado desde la Secretaría. Muchas gracias. No te oímos, Juan David. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy valioso ejercicio que nos muestras. Tenemos una muy buena pregunta que nos llega de nuestras redes y es reconfigurar el espacio vial para darle prelación a los modos más sostenibles como la caminata y la bicicleta suele ser usualmente muy polémico. ¿Cómo se adapta el equipo de la Secretaría de Movilidad para innovar en sus procesos de abordaje comunitario de forma que no solo se le informe a la gente y se le sensibilice sobre la necesidad de cambiar la vocación de las calles, sino que se logre realmente cambiar el imaginario de que estas calles ya no responden a los mismos parámetros que respondían antes y debemos dedicarle un poco más de espacio a aquellos modos que más mueven personas, que son, por supuesto, la caminata y la bicicleta? Claro que sí. Yo creo que esa pregunta tiene dos respuestas. Una, en el marco de la participación incidente. Es un poco el tema de construir con la comunidad, de construir con la gente. Cuando construimos nosotros desde las administraciones o desde las políticas públicas, la gente nunca se apropia de esos proyectos de la mejor manera. Cuando construimos en conjunto, invitando a la ciudadanía, a las comunidades, a las áreas aledañas, desde el mismo momento de la creación de los proyectos, apuntamos a que sea el proyecto de todos, no el proyecto de la administración. Y de la otra manera, la otra parte de la respuesta es poniéndonos en el lugar del otro, porque es muy fácil, como decir yo desde mi perspectiva de conductora con mi carro, ¿por qué me van a peatonalizar una vía? Pero es mostrarles, validar, eso hacemos nosotros desde la Oficina de Gestión Social, con los actores que hemos identificado en las localidades, en las comunidades, en los espacios, mostrarles esa otra mirada. Todos en la casa tenemos un cuidador o una cuidadora, mostrarles cómo viven estas personas la movilidad y cómo esto genera un beneficio conjunto, es un beneficio común, es un gana-gana para todos. Te quedaste sin sonido. De nuevo, perdón. Adriana, mil gracias. Yo creo que el trabajo que Gestión Social viene haciendo para acompañar los procesos de la Secretaría de Movilidad, por supuesto de la Alcaldía, es invaluable. Ahora que entramos a hacer estos proyectos de revitalizar los barrios para brindarle a nuestra gente una mejor movilidad, por supuesto que todo el tema de abordaje comunitario es clave. Así que mil gracias y por tu tiempo y por todo esto que nos has presentado aquí el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, continuamos con nuestra última panelista, Marta Giraldo. Marta es investigadora de la movilidad peatonal, gestora de políticas públicas y proyectos de ciudad a favor del peatón y creadora del primer foro latinoamericano de peatones. Marta cuenta con formación en seguridad y salud en el trabajo, es administradora de empresas de formación y desde el año 2015 lidera una organización llamada Funda Peatón, que está basada en Medellín, desde donde trabaja por la resignificación de las personas que se movilizan a pie. Quiero darle la bienvenida a Marta. La presencia de Funda Peatón en este espacio es muy importante para nosotros desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, ya que a pesar de que ella está basada en Medellín, pues hemos venido ya desde hace algún tiempo charlando sobre cómo podemos trabajar conjuntamente por mejorar la calidad de vida de nuestros peatones y peatonas. Bienvenida, Marta. Gracias, Juan David, y gracias pues a las personas que están conectadas y gracias al equipo de Funda Peatón y a todas las personas que venimos sumando por Ciudades Caminables. Personalmente, Juan David, quiero agradecerte por acogernos de una manera muy especial. Tú como gerente de peatones de la ciudad de Bogotá, para nosotros también ha sido inspirador saber que cada vez el peatón va teniendo ese espacio que habíamos perdido y que lo estamos recuperando. Así que muchísimas gracias a todos y empezamos con un poco de nuestro trabajo y de lo que traemos para ustedes hoy, que es un poco, pero que después en redes sociales pueden saber más de nosotros. La anterior, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de la caminabilidad urbana, retos de la seguridad, desde la seguridad vial y de la infraestructura. Para ello vamos a trabajar un poco lo que es el contexto de Funda Peatón, vamos a compartir un poco las definiciones que tenemos para avanzar,
unos antecedentes de lesiones y víctimas, y vamos a tener una comparación de los actores vulnerables, usuarios de la vía, y vamos a hablar sobre una declaratoria muy importante de Estocolmo, que está trazando el camino global hacia ciudades caminables y lesiones, y menos lesiones graves en la vía. Y ahora sí la otra. ¿Quiénes somos? Bueno, Fundapeatón es una organización de ciudadanos para ciudadanos y somos un brazo social entre la institucionalidad y la comunidad. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la resignificación del peatón y no lo hacemos solo. Nosotros realmente acogemos lo que decía finalmente ahora Adriana, que debemos trabajar articulados. Tenemos que trabajar la comunidad de manera articulada y lo hacemos con los actores directos e indirectos de la movilidad. Como tal, ¿para qué? Para lograr esas ciudades que estamos hablando en este espacio y en todo lo que han surgido en estas semanas tan especiales en el marco de la Semana Nacional de la Seguridad Vial, y es buscar esa seguridad, ese tema de accesibilidad y ese confort en el caminar en las ciudades como tal. Bueno, ¿qué es caminabilidad? Pues ahora estaba muy atenta a la intervención de todas las invitadas y aquí está resumido todo lo que decían, ¿cierto? Entonces, Diana hablaba sobre el tema de lo atractivo que necesitamos que sea el caminar. Esta definición lo tiene. Cecilia hablaba sobre pacificar el tema de las vías o esas conexiones de 15 minutos. Acá también lo tenemos en la definición. En sí, lo que nosotros queremos son ciudades caminables, ciudades que se puedan disfrutar, ciudades que sean para todos y todas, para todo tipo de peatones, porque a veces creemos en un peatón estándar, en el peatón atlético, y aquí hemos hablado sobre ese tipo de peatones y esas necesidades especiales de los peatones, de nuestros niños, de una perspectiva de género, esas necesidades y ese contexto social de cómo nos movemos las mujeres. Entonces, creo que esta definición finalmente es el resumen de todo lo que venimos hablando en esta transmisión. Avanzamos a la próxima. ¿Quién es el peatón? Bueno, el peatón somos todos. Y somos distintos tipos de peatones, lo mencionaba. No somos el peatón estándar, el atlético, y finalmente tenemos unas necesidades diferentes desde el espacio público, desde la infraestructura. Y son nuestros niños, nuestros adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad física o cognitiva. La invitación es a reconocernos como peatones, todos, independiente que tengamos un rol de conductor, de motociclista, usuario de la bicicleta, partimos que todos somos peatones y que el caminar es tan natural como el respirar y no podemos perder ese privilegio. Continuamos. Es importante entrar en un contexto sobre por qué estamos o por qué también nace Fundapeatón. Fundapeatón nació precisamente por ser testigo directo, o sea, eso es algo profundo. Y en ese testigo directo fue una experiencia que tuve como en la Secretaría de Movilidad investigando incidentes y lesiones de peatones, y ahí fue donde comprendí que realmente esto era un tema de salud pública, que realmente las muertes eran evitables y que estaban muriendo muchísimas personas. Así que les traje un poco el resumen de las cifras de siniestros viales en Colombia en el 2019 y podemos concluir que 19 personas mueren cada 24 horas aproximadamente en Colombia. Y es importante esa caracterización, o sea, cuántos hombres, cuántas mujeres. Aquí pues hicimos ese análisis para poder ir segregando la información y también ir tomando acciones muy puntuales hacia los actores viales, que no estemos todos como en un solo paquete, sino que revisemos realmente qué está pasando con nuestros lesionados, con las víctimas fatales. Y bueno, sabemos que los peatones somos los más vulnerables y en estas cifras pues también queda demostrado que aportan el 26% de todas las cifras o de todas las víctimas fatales en Colombia, que corresponde a 1.747 muertes. Ya segregamos un poco pues como en el tema de cuántos niños y adolescentes han fallecido y son menores de 18 años en estas cifras del 2019 que fueron 33 entre niños y niñas adolescentes. También nuestros adultos mayores y mujeres jóvenes, 1.122 peatonas fallecidas. Pues la cifra realmente es preocupante
pero aquí lo bueno es que sabemos que se puede trabajar, se puede evitar, y es lo que hace esperanzador ese trabajo y este espacio acá. Podemos continuar con la siguiente. Ya en cuestión de lesionados, obviamente la cifra aumenta muchísimo más. Cerramos en el 2019 con 36.892 personas lesionadas. Es decir, que cada 4 horas aproximadamente una persona lesionada en Colombia. También hicimos el mismo ejercicio de traer cuánto era la proporción en hombres y en mujeres, y el total, digamos, que de esas víctimas fueron 746 peatones, entre niños, adultos mayores. Tratamos de siempre mencionar todos los tipos de peatones porque tenemos necesidades diferentes. Bueno, en menores de edad, 1.372 lesiones, y en mayores de edad, 12.819 lesiones. Es decir, que en condición de víctima de peatón y mujeres como tal, fueron 3.550 peatonas lesionadas. Estas cifras es bueno tener el contexto porque nos genera también una ruta de entender que queremos preservar la vida en la vía, y que el caminar en una ciudad caótica es riesgo de muerte. Así que continuamos, por favor, en la próxima diapositiva. Pero pues esto no lo dice solamente pues estas cifras de Colombia, sino que es un tema de la Organización Mundial de la Salud, que dentro de sus análisis y trabajos también por la seguridad vial han determinado que es un tema de salud pública. O sea, realmente esto es una problemática de salud pública, es otra pandemia como tal. Y aquí también traemos ciertas cifras que son alarmantes, y podemos concluir que es la 8ª causa de muerte en el mundo, y que es la primera causa de muerte entre niños de 5 a 14 años y adultos mayores de 15 a 29, y entre 20 a 50 millones de lesionados. O sea, esto es muy grave. Y pues ya tenemos más de 1.350.000 muertes aproximadamente. ¿Qué pasa con todas estas cifras y este contexto, que finalmente es lo que hace que nosotros todos los días tengamos esa vitalidad para trabajar en salvar vidas en la vida desde nuestros propios esfuerzos y desde un liderazgo ciudadano que es Fundapeatón? Precisamente lo que hace es entender que hay una vulnerabilidad que es importante resaltar, que es importante hablar, que es importante tomar acciones, y también hay unos lineamientos desde la planificación de ciudad para mitigar todas esas lesiones y esas muertes. Es así como traemos para ustedes, y que es conocido pues por muchos de los que nos están acompañando, y es la jerarquía de la jerarquía de la movilidad humana. Es decir, hay una pirámide que pone en la cima al peatón, seguido del ciclista, seguido del transporte público, y así sucesivamente. Esa pirámide es esa ruta de planificar la ciudad. Pero hay otra pirámide, que es la pirámide de la vulnerabilidad. Es como podemos entender que los más vulnerables, y las cifras así lo demuestran, son los peatones y los motociclistas. En el año 2019 en Medellín aportaron cerca del 89% de todas las víctimas fatales. Conocemos exactamente dónde se está concentrando los siniestros viales. Eso nos da también esa responsabilidad de decir cómo vamos a actuar, cómo vamos a trabajar. Tenemos estos lineamientos y podemos seguir avanzando en la próxima diapositiva, que finalmente lo que busca este tipo de vulnerabilidad, y lo que busca resaltar este tipo de vulnerabilidad, es precisamente que entendamos esas causas y muertes de lesiones en la vía. Hay unos factores muy importantes. Cuando tuve la oportunidad de estar en la investigación en la Secretaría de Movilidad de Medellín, entendimos que las muertes y lesiones de los peatones eran multicausal, y que la principal causa de muerte era el exceso de velocidad. Es así como traemos a ustedes una imagen de una analogía de es decir, como llevarlo un poco más a lo cotidiano. Cuando un peatón es impactado a 80 kilómetros por hora, ¿qué representa? Está representando que es como caer de un piso, de un 9º piso. Entonces,
ya realmente la probabilidad de vida es muy baja. Es por eso que nosotros venimos trabajando el tema de regular las velocidades. ¿Me ayudan con la próxima? Pero ¿cómo lo hacemos? No estamos solos. O sea, nosotros tenemos una ruta de trabajo y es que aquí hay muchos esfuerzos unidos de lo local, nacional e internacional y existen unos planes comparativos de la seguridad vial donde se trazan unos objetivos globales, se escalan a nivel nacional y pasan a nivel local. Nuestras acciones finalmente alimentan cada pilar y muy especialmente el pilar 1, que tiene que ver con esa gestión de la seguridad vial que le corresponde a esos planificadores de ciudad, el gobierno, las secretarías que tienen el presupuesto, que pueden trazar esos objetivos y esas estrategias precisamente para mitigar esa problemática. Tenemos el otro pilar que es el de infraestructura, donde nosotros también tenemos identificado que una buena infraestructura moldea buenos comportamientos, que una buena infraestructura salva vidas, que una buena infraestructura perdona el error humano, mitiga las lesiones. Es así como nosotros tenemos y nos sumamos y todos vamos hacia un solo destino, que es finalmente contribuir a mitigar y que realmente no existan lesiones por muerte en la vía. Seguimos con la próxima. Creo que estoy avanzando un poco más rapidito para poder, sé que estamos como pasados ya del tiempo. Nosotros... Sí, así es. Sí. Si quieres te propongo, porque por tiempo también de nuestros asistentes estamos próximos a cerrar, así que si quieres, porque tenemos una muy buena pregunta que queremos hacerte aquí del público. Creo que aquí podríamos concluir, porque finalmente hacia allá vamos. Y es que nosotros en el febrero de este año estuvimos participando en Estocolmo en la tercera conferencia ministerial de la seguridad vial y de allá salieron esos lineamientos que ahora les mencionaba y precisamente hay una ruta ya trazada donde todos estamos sumando los esfuerzos y es precisamente que en esa declaración de Estocolmo se va a trabajar por la reducción de las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico al menos a un 50% de esas víctimas. Esa es nuestra meta y esa es la responsabilidad, hacia allá estamos todos. Y que también pretende garantizar la seguridad y la protección de los usuarios más vulnerables, también incluye la perspectiva de género y también va sumando a los objetivos de desarrollo sostenible que desde nuestras acciones de Fundapeaton alimentamos fuertemente el componente de salud y bienestar y el componente de ciudades habitables. Es así como viene la visión cero y entre la visión cero lo que se busca precisamente es que con ese enfoque global se pueda gestionar la seguridad vial para que realmente la cifra tolerante para muertes y lesiones sea cero como tal. Y bueno, creo que quedamos así en esa ruta de visión cero. Bogotá la está implementando, Cali la está implementando, Medellín la está implementando y creo que esa es la buena noticia y el reto como tal nosotros como ciudadanos es acoger y apoyar estas iniciativas porque pues también lo decía Claudia que necesitamos trabajar en comunidad. Marta, muchísimas gracias. Excelente. Mira, tenemos una pregunta, tenemos muy poquito tiempo para abordarla, pero me parece súper importante y es la siguiente. Se ha conocido que a principios de este año Fundapeaton apoyó al municipio de Medellín para iniciar el proceso de desmonte de puentes peatonales y darle así prelación tanto a los peatones como a otros modos activos. ¿Cómo se trabajó con el municipio para acercarse a los propietarios de vehículos y conductores de transporte público y que no se opusieran a esta medida del desmonte gradual de puentes peatonales? Perfecto. Bueno, este trabajo realmente inició en el 2016 a través también de la Liga Peatonal Mexicana, que venimos conectados con una red latinoamericana y también nos inspiraron ellos porque allá empezó el desmonte de los puentes antipeatonales. Acá empezamos en el 2016 a conversar, eso es lo que hace Fundapeaton, ser un dinamizador del tema peatonal. Y ya lo escalamos, hicimos una presentación, una justificación para el Consejo de Medellín y lo que hicimos fue decir, es necesario trabajar esa transformación que va muy en sintonía con la jerarquía de la pirámide de movilidad, así que íbamos en el camino correcto y lo que hicimos fue decirle, bueno, queremos una ciudad a escala humana y lo primero que tenemos que hacer es generar esas condiciones reales y equitativas
para el caminar y que realmente se promueva el caminar, que la gente no deserte del caminar. Es necesario promover el caminar y eso le corresponde promoverlo y trabajar fuerte a las administraciones como tal. Es por eso que en el 2017 ya venían avanzando esas conversaciones y ya en el 2018 se hizo realidad ese acuerdo municipal en Medellín. Luego Pereira, hoy por hoy está ya radicado en Bogotá. Creo que entonces ha sido una acción muy inspiradora liderada por Fundapeatón y nosotros también trabajando conjuntamente con México. Y es un tema que no va a parar porque Tunja quiere también implementar ese acuerdo, también Pereira también, Villavicencio también quiere. Es decir, estamos apenas arrancando el camino de ciudades caminables y ese acuerdo realmente es un primer paso muy emblemático. Perfecto, Marta, muchísimas gracias por tu participación, por el tiempo que nos has dedicado. Yo quisiera cerrar aquí nuestro panel, no sin antes agradecerle a nuestra directora de la Oficina de Seguridad Vial, Claudia Díaz, a todo su equipo en la Oficina de Seguridad Vial por la organización de este espacio y sin duda reiterarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos han acompañado que desde la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Bogotá estamos trabajando cada día por mejorar la movilidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas con un especial énfasis en aquellos que son más vulnerables como nuestros peatones, peatonas y ciclistas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.